El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Hola, ¿qué tal, amables televidentes de Paso Televisión? Estamos al interior de la casa de la familia García Durán, la Casa de Tradiciones García Durán, para hablar acerca de las empresas que esta familia pues ha fundado en la ciudad del Socorro y el aporte que ellos han traído a esta ciudad, tanto en el ámbito empresarial como también en el ámbito cultural. Hoy vamos a hablar de 3 importantes empresas que esta familia ha creado en la ciudad del Socorro y vamos a dialogar con la señora Rosalvina García Durán. Así que si le interesa esta historia de esta familia García Durán, no se desconecte de las pantallas de sus televisores. Ya retornamos. Como les decía, amables televidentes de Protagonistas en Acción, me encuentro con la señora Rosalvina García Durán. Ella es la primera hija de la familia del señor Luis Hernando García Antolines, más conocido como Luis H. en la ciudad del Socorro, y la señora Mercedes Durán de García, con quien vamos a dialogar acerca de esta familia tradicional de la ciudad del Socorro que tanto le ha aportado pues en el ámbito empresarial y cultural a esta ciudad. Señora Rosalvina, bienvenida a usted a los lentes de Protagonistas en Acción. Muchísimas gracias, es un honor para nosotros estar de nuevo en sus programas. Es muy importante para sentir que lo que hemos hecho es algo interesante y válido para la ciudad. Hablemos de ese impacto empresarial y cultural que su familia pues ha aportado a la ciudad del Socorro. Bueno, ese aporte fue prácticamente desde que llegaron mi padre y mi abuelo a la ciudad. Mi abuelo a ser rector del Colegio Universitario del Socorro y mi padre, un joven que tenía muchos sueños en la vida, muchos proyectos entre los dos. Tenían muchos proyectos no exactamente para nuestra ciudad, sino para su vida, proyectos que se relacionaban con lo empresarial. Entonces, lo que sucedió fue que mi abuelo se enamoró totalmente de la ciudad, se enamoró de su vida, de su historia, de sus calles, de sus caminos, de su gente y del progreso que en ese momento la ciudad tenía, pero que también necesitaba un empujonazo más hacia de lo que había sido para que fuera lo que finalmente pudo suceder. Desde ese momento también sucedieron muchas cosas interesantes para la ciudad en materia empresarial. Ese fue un ejemplo para que la gente también empezara a quedarse en el Socorro y a construir empresa. Fueron 3. La familia García Durán creó, digamos que de manera simultánea, 3 empresas en la ciudad del Socorro que hoy posiblemente las nuevas generaciones conocemos de pronto de una sola de esas empresas, que es la de Café Comuneros, que anteriormente no se llamaba Café Comuneros, sino era Café Excelente. Sí, así fue. También ellos fundaron esa empresa de vinagre Bani y de Arobia, que era una empresa de harina de excelente calidad. Hablemos acerca de esas empresas. Ellos, ¿cómo fue que crearon esas empresas y por qué decidieron crear esas empresas acá en la ciudad del Socorro? Pues hay una cosa muy importante que creo que es digna de resaltar, y es esa pasión por crear cosas, es esa pasión por lo industrial, por los productos. Ellos eran así, se imaginaban alguna cosa, la estudiaban, digamos, la creaban, como sucedió con las empresas, totalmente desde su imaginación, desde su forma de ver las cosas y de estudiarlas. Terminaron creando 3 empresas, sí. Una fábrica de café, digamos la empresa torrefactora de café, que se llamó en su momento Excelente, y desde los años 60, por decisión de que había que registrar las marcas, la Federación Nacional de Cafeteros hizo cambiar el nombre de la marca hacia una marca registrable, porque los calificativos no se podían registrar, como era Excelente.
Entonces, entre mi padre y mi madre, y creo que ya todos los que estábamos, los hijos, decidimos, entre muchas marcas que revisamos, sencillamente hacerle un homenaje a la ciudad que vio nacer esas empresas, que tuvo entre sus brazos, acogió a mis padres y sobre todo también a mi abuelo, lo acogió con tanto cariño y con tanto sentimiento y había acogido esta creación de las empresas de esa manera. Le hicimos un homenaje cambiándole su nombre a Los Comuneros. Desde los años 60 se llama Los Comuneros y digamos eso fue muy importante para nosotros ese cambio porque le dio una identidad al café como propio de la región, como que la ciudad también tenía pues ese tipo de empresas y de marcas, para mencionar alguna, ¿no? Las otras dos eran una fábrica de vinagre que se llamó Beni y que se hacía simultáneamente con el café y una harina alimenticia para niños y ancianos espectacular que fue vendida también en digamos por todo el país. Esa harina se vendía por todos lados y se llamaba Arovia. Y hay una anécdota muy especial porque a mi padre se llamaba Luis Hernán García Antolines, pero él siempre se firmó Luis H. García A. Todo el mundo creía que el A era precisamente correspondía a la marca de la harina y a él le decían Arovia por esa razón. Entonces, muchas personas aún hoy en día, pasados tantísimos años, todavía preguntan, todavía lo mencionan de alguna manera así. Arovia, fue tanta su fama con relación a la harina y se vendía por tantos lugares que así fue. La harina fue algo muy importante también para la ciudad, pero tal vez lo más importante y lo que hoy persiste, porque el vinagre se dejó de fabricar hace algunos años, intentamos volverlo a hacer. Yo creo que muy pronto estará de nuevo ese producto en nuestra ciudad. Digamos, el vinagre fue así. Y la harina alimenticia, cuando mi padre y mi madre se casaron, quedó en manos de mi abuelo. Y cuando mi abuelo se murió, ya no la volvieron a hacer más. Entonces, esa empresa terminó ahí, hasta que mi abuelo se murió. La fábrica de café es la que hoy existe, ya no está en nuestras manos, pero sigue perteneciendo y siendo de la ciudad. Se llama aún Los Comuneros y este es desde el año 46, es el año 79 de Café Los Comuneros. ¿Cuántos años la familia García pudo tener esa fábrica de Café Los Comuneros acá en esta casa? Mucho más de 60 años, casi yo diría que como 69, 68 o 69 años estuvo a cargo de nosotros, desde su creación hasta... ¿Y por qué se perdió, o digamos, o por qué se decidió vender esta empresa de Café Los Comuneros? No queríamos que la empresa se acabara nunca, pero los años pasan y la edad de las personas crece y los compromisos de las personas también. A nosotros nos pasó algo en ese momento y es que ninguno de los hijos estaba en la ciudad, todos estudiamos profesiones diferentes y estábamos en ese momento todos en ejercicio de nuestras propias profesiones y por supuesto pues no había nada más que hacer, sino que mi mamá por alguna razón pues ya sentía que era mucho el tiempo, que su tarea fue muy grande y su aporte a la ciudad inmensísimo. Ella la manejó realmente desde los años 60 cuando mi padre se dedicó a trabajar para el sector digamos, oficial. Él ocupó varios cargos oficiales en la alcaldía, fue director de la cárcel del Socorro también, director de la Oficina de Circulación y Tránsito del Socorro, en fin, varios cargos en el sector oficial. Entonces mi madre desde los años 60 manejó Café Los Comuneros y esa es la razón por la cual un día quisimos venderla, no pararla, sino venderla para que a alguien que realmente la conservara para la ciudad, la quisiera como nosotros la apreciamos y la queremos, y queremos que sea para la ciudad y ojalá por siempre esté. Encontramos a esas personas y ellas están manejando Café Los Comuneros hoy. Nos enorgullece mucho haber hecho esa tarea para el Socorro. Qué bonito. Y bueno, nos hablaba usted de las otras dos empresas, que era la de vinagre Beni. Beni.
Vinagre Beni, Beni en honor a Benitín. Sí, los viejitos sí recordamos esa tira cómica que se llamaba Benitín y Eneas. Entonces, por alguna razón mi papá le puso al vinagre Beni, vinagre Beni, y precisamente la etiqueta de la marca del vinagre tenía ese Benitín pintado. Era muy reconocido. Y ese vinagre, cuéntenos acerca de ese vinagre, porque ese vinagre no era un vinagre común, ¿no? Muchas veces se hacen vinagres de frutas, de tantas frutas, pero ese vinagre era un vinagre especial, ese vinagre era un vinagre de piña. Sí. Su merced nos dice que cuando era niña llegaban esos camionados de piña y que ese vinagre eso se vendía como pan caliente. ¿Cómo era eso? Sí, era una belleza. Esa fábrica era una belleza, por eso es que queremos rescatarla. Y sobre todo porque se utilizaban productos de la región, productos que no se usaban en ese momento en esa clase de alimentos o de productos para el sector alimenticio. El vinagre se hacía con base en piña. Camionados de piña llegaban a nuestra casa procedentes de Lebrija y procedentes de toda la región de Santander. Entonces era algo muy amigable para todos nosotros porque el cultivo era cercano, el producto original era cercano. Nos encantaba, era como un misterio esa fabricación del vinagre, era una cosa preciosa. El vinagre se madura como el vino y entonces conservamos los toneles en los cuales se hacía ese producto. Soñamos con volverlo a hacer y con volverlo a hacer pronto. Bueno, señora Rosalvina, le hacemos la invitación a los televidentes para que no se desconecten. Vamos a una pequeña pausa de mensajes comerciales y ya retornamos para conocer un poco más acerca de esta familia de tradiciones García Durán. Paso a paso, hemos construido 30 años de historia de la mano del pueblo socorrano. Durante estas 3 décadas hemos estado comprometidos en brindarte el mejor servicio de televisión e internet. Desde el inicio de nuestro viaje, hemos dado grandes pasos contigo en las luchas y victorias que nos hacen grandes como pueblo comunero. Agradecemos profundamente tu confianza y apoyo a lo largo de este camino. Sin ti, nuestra existencia no sería posible. Celebremos este hito juntos y esperamos seguir brindándote el mejor servicio. Gracias por ser parte de esta familia. Paso Televisión seguirá siendo la imagen de lo nuestro. Bueno, retornamos de esa pequeña pausa de mensajes comerciales y en este otro segmento vamos a hablar de otra de las empresas quizás no muy conocidas por muchos de los socorranos, y era de la fábrica de brochas Vulcano, fábrica de brochas que funcionó acá, pasos adelante de la casa de los García, más exactamente hacia la Colombiana de Tabaco, ahí en la esquina de la Colombiana de Tabaco, ahí funcionó esa fábrica de brochas. Cuéntenos acerca de ese proceso, cómo se llevaba a cabo y qué era lo que fabricaban ustedes allí. Uy, también una cosa muy, muy especial, la verdad. Digamos, dentro de la familia, creadores de muchas cosas. Un día cualquiera, otro tío de mi papá, que se llamaba Jorge García Lozada, y con mi papá, le propuso a mi papá construir una fábrica de brochas de barnizar, porque leguas a la redonda no había ese producto que ofrecer, y volvieron a estudiar cómo era ese tema, que era cómo funcionaba, de qué se trataba, y empezaron a hacer las brochas de barnizar. Hoy día se hacen con materiales plásticos, con nylon exactamente, pero en esa época eran de crin de caballo. Entonces las brochas se empezaron a fabricar, no aquí ya dentro del ámbito de la casa, digamos, dentro de la parte industrial de la casa, que está creada, digamos, la bodega donde se trabajó todo lo industrial, sino en otro lado, por tratarse precisamente de que fabricábamos productos alimenticios, y ese era un producto totalmente diferente, entonces se fabricó en otro lugar muy cerca de aquí. Las brochas se llamaban Vulcano, se vendían también por todo el país, y curiosamente para nosotros también después verlo,
Cuando vino el presidente Carlos Lleras Restrepo a la ciudad, se hizo la primera exposición industrial y empresarial de la ciudad. Antes se hacía durante la feria solo la exposición agrícola y ganadera, pero en ese momento se hizo la industrial y mi padre, estaban todas las empresas vigentes, pero mi padre decidió exponer la fábrica de brochas. De gran éxito, ganó el primer premio como expositor y fue algo que causó bastante curiosidad que en el Socorro existiera una empresa pues de esa naturaleza. Eso era con mi tío Carlos. Años después, repito, cuando mi padre ya ingresó a trabajar en el sector industrial y después en el sector oficial, discúlpenme, entonces un poco esa fábrica pues decidieron también venderla. Ya estaba funcionando muy bien, vendíamos en todo el país, entonces en cualquier lugar del país podían comprarla. Hace poco alguien nos dijo que actualmente funciona en el Huila. Vendimos la fábrica de brochas Vulcano y está funcionando en el Huila. Qué buena noticia, que de tantas empresas aún estén funcionando al menos esas dos, ¿no? Sí, Fábrica sí, de brochas Vulcano y Café Los Comuneros. Claro, en las empresas industriales. Sí, claro. Bueno, pero detrás de toda historia, de todo gran caballero, siempre hay una gran dama que es la que lo apoya en todos sus sueños, ¿no? En todos sus proyectos. Y también, pues obviamente, no podemos pasar por desapercibida la presencia de la señora Mercedes Durán de García detrás de toda esta familia Durán García. Ella ha sido una persona que ha sido muy reconocida en el ámbito departamental y por ese atezón, ¿no? Por ese empuje de seguir con esas empresas después de haber quedado, pues desafortunadamente quedar viuda. Pero ella siguió con ese proceso. ¿Cómo ha sido y cuáles son los reconocimientos que ella pues ha recibido? La verdad sí, han sido muchos. Mi madre es una mujer trabajadora, batalladora, inteligente, sencilla, agradable. Yo diría que es una persona cuya dulzura tendría que ver igualmente con las maicenitas creadas dentro de la familia materna desde hace muchísimos años. De eso debemos hablar enseguida. Mi madre se hizo cargo prácticamente de las empresas desde que mi padre entró a trabajar al sector oficial. Digamos, en sus cargos, pues él apoyaba todas las cosas, pero mi madre se hizo cargo de todas ellas. Causa gran admiración y respeto de la ciudad entera con los reconocimientos que mi mamá ha recibido de toda la ciudad. Nosotros entendemos el respeto que la ciudad le ha tenido y le tiene y la admiración por su tarea durante tanto tiempo. Sí, quisiera resaltar entre todas esas cosas ciertas máximas órdenes que ella ha recibido, como la máxima orden que entrega el Socorro, digamos de parte del Socorro, que es la orden Manuela Beltrán, la recibió en alguna oportunidad. Bueno, mi memoria no me falla para decir que este es uno de los mayores orgullos que tenemos, que mi mamá sea portadora de la orden Manuela Beltrán. Anteriormente le había sido otorgado también el escudo del Socorro, después le dieron la orden Bicentenario, digamos de parte de la ciudad como tal, pero tuvimos la sorpresa en el año 2004 de que la Gobernación de Santander reconociera todo ese esfuerzo y su trabajo para la ciudad, no solo con las empresas industriales, sino también con su apoyo, que junto con mi tía Teresita venían construyendo ese emblema verdadero de la ciudad que hoy son las maicenitas. Constituyen otra razón por la cual se identifica al Socorro, constituyen tal vez el mayor orgullo nuestro desde las bases de lo ancestral. Entonces esa tarea también ha sido muy reconocida entre todas las cosas que ha recibido digamos menciones y reconocimientos de la Cámara de Comercio, de las alcaldías del Socorro, la alcaldía del Socorro también en el 2021, casi todos los años hemos recibido algún reconocimiento especial, algunos hechos exclusivamente a mi mamá, otros a las empresas, otros a mi padre en su momento, algunos otros también a la familia como tal. El que nos hizo la alcaldía en el año 2021 tal vez sí, también es un reconocimiento muy especial que le hizo a toda la familia en general por su trabajo industrial, artesanal y cultural para la ciudad. Y también
digamos, entre esas cosas particulares, cada uno aparte pues ha recibido sus cosas, pero mi mamá también fue, digamos, o nos fue reconocido también en la última, digamos, el último galardón recibido fue ese homenaje a toda una vida de parte de FENALCO que nos hicieron en el año 2022. Es un gran homenaje que recibimos porque sí significa toda una vida en la ciudad, toda una vida de todos dedicada al servicio de la ciudad, a construir cosas para ella y ciertos productos como ese, como las maicenitas, que se convierten en algo tan significativo, en algo que ese sí que ha traspasado fronteras, porque yo creo que las maicenitas, a donde no han ido, a tantos lugares, con tanto cariño que vuelve la gente a nuestra casa, que un día cualquiera, y fue alrededor de las maicenitas de verdad, decidimos que esta iba a ser una casa de puertas abiertas. Ayer que vinieron varios operadores turísticos a nuestra casa y algunas personas de la administración municipal, me preguntaban que por qué estaba cerrada la puerta si nosotros aquí teníamos un negocio, y eso quiero decirlo abiertamente, cuál es el significado que tiene eso. La verdad es que cuando abrimos la puerta de nuestra casa, abrimos la de nuestro corazón, y cuando abrimos la de nuestro corazón queremos sinceramente que las personas encuentren en él un pedacito del corazón de nuestra ciudad aquí adentro. Trabajamos para eso. Eso es lo que los identifica a ustedes como familia, ¿no? Esos deliciosos dulces a base de arroz que son los que endulzan pues la vida de cada uno de los socorranos. Así es. Pero también no podemos dejar pasar ese amor futbolístico que tenía su padre, el señor Luis Hernando García Antolínez, inspirado por ese gran futbolista como fue Daniel Sayago Antolínez, Daniel Antolínez, conocido en el Cúcuta Deportivo por ser uno de los guardametas de ese entonces. Hablamos de los años 30. Exacto, sí. Finales de los 20 y 30. Exacto, sí. Entre la década de los 20 y de los 30, 1920 y 1930. Y bueno, su papá también, digamos que una de las pasiones, más allá de la literatura, más allá del ámbito empresarial, pues también fue ese ámbito futbolístico. Por eso por allá alrededor de 1948, 49 me decía su merced. 47. 47. Bueno, se creó acá en El Socorro el primer campeonato con las normas, con todas las reglas nacionales, y de ese campeonato pues obviamente un personaje del ámbito nacional, del periodismo nacional de RCN, también visitó esta casa para conocer acerca de esa noticia. Cuéntenos un poco más acerca de eso. No, eso es una belleza. Aquí también, entre todos los hijos igualmente pues tenemos diferentes pasiones, una más que otra. Pues la pasión del deporte y especialmente la futbolera la tenía mi papá absolutamente. Yo creo que él moría y vivía por el deporte. Una cosa tremenda fue su pasión. De hecho, lo llevó a crear ese primer campeonato de fútbol que hubo en nuestra ciudad, con todas las de la ley, que es una extrañeza porque el campeonato nacional empezó en el año 48 y el Socorro ya tenía un campeonato, entre comillas, porque no podemos decirlo de esa manera, pero entre comillas profesional prácticamente de fútbol, no, porque en el año 47, en el 48 se creó el campeonato nacional y ya en el 47 el Socorro tenía uno. Entonces eso es una cosa muy especial, lo creó mi padre. Las fotografías que hay aquí en la casa del campeonato de ese primero del año 47 y luego hay unas del año 50, pues tienen personajes socorranos todos detrás del fútbol. Él recibió un apoyo absoluto en eso y muchos de los socorranos de esas edades, de ese momento, digamos, empezaron a jugar fútbol así, se inscribieron en equipos, las empresas los patrocinaban y demás, y eso fue una belleza. Después nosotros, a través de Café Los Comuneros, tuvimos, digamos, un equipo de fútbol y hasta pues ya algo mucho más particular, como el Club Deportivo Café Los Comuneros, y Café Los Comuneros ganó muchos de los campeonatos de fútbol que hubo en su momento, digamos, quedó de finalista, campeón, subcampeón, en fin, pero tuvo su equipo muchísimos años, prácticamente
hasta que mi papá se murió, no solamente, sino igual después, porque entonces aquí también de parte de mis hermanos, pues de todos tenemos diferentes pasiones, unos más fuertes por esas, pero los más deportistas en mi casa han sido mi hermana Mercedes y mi hermano Ricardo. Ricardo es el futbolista, mi hermana fue basquetbolista, también digamos de jugar y muy reconocidos en la ciudad también porque apoyaron mucho, no solo los equipos de la casa, sino también estuvieron apoyando mucho el fútbol y por un lado el fútbol y por otro el baloncesto, en cada uno sus participaciones y demás. Entonces hay también esa historia muy, muy bonita. Aquí vienen muchos personajes del Socorro a encontrarse en las fotos de los años del año 47 y en otras fotografías del año 50, siendo partícipes de esos campeonatos, sus hijos y nietos y bisnietos, y ya pues vienen aquí a tomarse sus fotografías y a compartir con nosotros esa historia tan bonita. Y sí fue verdad, un personaje de la televisión vino hasta aquí a saber cómo había sido eso, quién se había inventado eso y cómo era esa historia de que el Socorro había tenido un campeonato de fútbol así, de esa manera, antes de existir el campeonato nacional. Fue muy bonito. Qué bonito, ¿no? Bueno, y pasando de ese ámbito futbolero, de ese fervor por ese deporte, hay otra pasión más allá y es, digamos, que el lado dulce de la familia García Durán, y es las maicenitas. Las tradicionales maicenitas desde 1950 se hacen para vender. Desde 1950. Se hacen para vender. Y tenemos calculado que están hace más de 150 años dentro de la familia materna. Mi tatarabuelo tuvo 18 hijos y algunos de ellos sabían hacer ese producto, algunos, muy pocos, sabían hacerlo, pero sucedió algo muy especial y muy bonito. Recién casados mi padre y mi madre, en 1950 vino a vivir con ellos mi tía Teresita. Mi tía Teresita Durán era catalogado por todos los parientes como esa persona que mejor le quedaban las maicenitas que a cualquiera que pudiera hacerlas. Y le empezaron a encargar a ella para el consumo de las familias, más que todo, para sus reuniones familiares y para todas las cosas. Ella empezó a hacérselas de esa manera, pero le digo sinceramente que desde el primer día que ella empezó a hacer esa tarea de esa forma, primero fueron los parientes, luego los amigos de los parientes, luego los hijos, los hermanos, etcétera, etcétera. De ahí en adelante nunca más hemos parado. O hemos parado, bueno, no digo hemos porque no habíamos nacido todavía, pero ya casi. Y entonces, bueno, la familia, dentro de la familia, nunca hemos parado de hacer maicenitas. Constituye un producto lo más ancestral que nosotros tenemos realmente, porque hacia atrás, en estos días, precisamente alguien me dijo que seguramente ese tipo de producto tan ancestral para nosotros había llegado precisamente de quienes, de nuestra familia, porque el primer Durán que llegó a Colombia vino desde Garrovillas, en la región de Extremadura, en España. Y él decía que con absoluta seguridad eso venía desde España. Eso es lo que me hacía caer en cuenta él. Y de verdad, remontándonos a nuestra familia hacia atrás, no encontramos el inicio. No sabemos en qué momento realmente comenzaron. Y ya estamos creyendo como en esa teoría que venían desde esa región, seguramente. Bueno, y esa ha sido una fórmula que ha pasado de generación en generación dentro de la familia, ¿no? Sí. Esa fórmula es solamente única de ustedes Y con personas especiales, porque sí, fíjese que no todos los de la familia, o no todos los miembros de la familia se comprometen con ellas, porque realmente son muy especiales, son difíciles de hacer, además de difíciles, tienen varios secreticos por los cuales pues no pueden ser como igual al producto original, y por esa razón nosotros queremos preservarlas así. Hemos hecho todo lo posible porque esto continúe siempre familiarmente para el Socorro. Es que yo creo que ese producto, si nosotros hubiéramos decidido desde el primer momento, o si mi tía y mi mamá hubieran decidido desde el primer momento, no lo vamos a hacer, pero para el Socorro, como que eso no hubiera salido tan bien,
si se lo hubieran propuesto, como que realmente así fue. Ellas empezaron a hacerlo para los parientes, pero eso fue tan rápidamente que fue para toda la ciudad, que nosotros nos sentimos muy orgullosos de las maicenitas. De hecho, dentro de nuestras actividades culturales y dentro de lo que escribimos, le escribimos ese poemita a las maicenitas porque nunca supimos cómo describirlo. La descripción de las maicenitas, cuando la gente nos pregunta qué son, nosotros respondemos que son un sentimiento dulce o un dulce con sentimientos, legado de los abuelos, de los Durán, un recuerdo, un amor en la nostalgia del alma santanderiana, con tesón, coraje y gracia de la tierra socorrana. Eso sí. Qué bonito. No, mejor dicho, ni para qué, ¿no? Sí. No hay mejor frase o mejor fragmento que encierre a este dulce que ese hermoso poema que le dedicaron. Sobre todo porque con eso se hace, sinceramente. Hay cosas que no necesitan amor para hacerse, porque no va detrás de eso, esa parte. Yo creo que las maicenitas sí. Las maicenitas no le van a salir nunca a alguien que las haga sin esa pasión y ese fervor, con sincero amor por nuestra ciudad y nuestra tierra. Para ella trabajamos, para ella seguiremos trabajando. Bueno, señora Rosalvina, de parte de Protagonistas en Acción, darle a ustedes el agradecimiento por habernos abierto las puertas de su casa, las puertas de su corazón, como lo dice, porque cada vez que se abren las puertas de la casa García Durán, se le abren las puertas del corazón a todos los que visitan esta casa. E invitarlos también a todos ustedes que si no conocen este lugar, porque es un lugar mágico realmente, cuando uno abre la puerta, uno se estrella con tantas cosas hermosas al interior de esta casa que uno queda impactado con todo lo que hay acá, porque esto es casi que un museo. Entonces, están todos cordialmente invitados. Así que, conociendo un poco más de esta maravillosa historia, nos despedimos de todos ustedes y como siempre nos volveremos a encontrar dentro de 8 días en un nuevo capítulo de Protagonistas en Acción. Hasta entonces.